y damos gracias, de verdad. Hemos sido muy bendecidos. Y la otra acción de gracias es por una persona que a través de 26 años ha sido mi mejor amiga, ha sido una ayuda increíble para mi vida. A veces la gente dice, no, pues el pastor Chuy, pero en realidad hay una persona que ha sido mi brazo fuerte, y esa es mi esposa que está aquí. Amor, ¿quieres ponerte de pie? Gracias. Y de verdad que soy un pastor feliz, porque tengo al Señor, tengo buenos amigos y tengo una hermosa esposa y excelente mujer. Pero vamos a la palabra. ¿Qué les parece? ¿Sí? Yo quiero hablarles sobre la iglesia eficaz, así yo le he puesto. Y comenzaré diciendo que en los 27 años que tenemos en el ministerio, he observado el desarrollo de la iglesia a través de todos estos años y he notado una falta de entendimiento, así en una manera general, de cómo debe funcionar eficazmente una congregación. Y esto ha originado dos cosas. Una es pastorear una congregación en crisis continua, que siempre están en crisis. Y la otra cosa que he observado es una iglesia que no tiene, que no funciona eficazmente, es una iglesia que sigue las modas evangélicas. Una iglesia en crisis continua es donde el pastor hace todo. Él predica, él ora por los enfermos, solo él visita a la gente, él entierra a los hermanos cuando se le mueren. Y por supuesto recoge la ofrenda porque no se la vayan a llevar, ¿no? Y ese tipo de pastor parece más una ambulancia espiritual que un pastor. Pero la ambulancia al final termina llevándoselo a él. Nunca se me olvida, una vez llego a la ciudad de Oaxaca, a una pequeña iglesia donde me invitaron a compartir. Me recibe la esposa del pastor del aeropuerto a la iglesia. Comparto, me llevan a cenar y yo pregunto por el pastor. Oiga, hermana, y el pastor me dice, ¿cómo no sabes, Chuy? Le digo, ¿qué pasó? Y dice, se murió. Y venía su hija con ella y me dice, sí, la congregación lo mató. Con amargura lo dijo la muchacha. Y dije, ¿cómo que lo lincharon o qué pasó? Dice, no, dice, es que mi papá dice, mira, son 60 personas y no lo dejaban ni dormir. A las 3 de la mañana le hablaban, a las 5 de la mañana, que le dolía la uña del pie a una hermana y ahí va mi papá. 40 años le dio un infarto por la sobrecarga con 60 ovejas. La pregunta es esta: ¿debe un pastor ser una ambulancia espiritual o debe hacer un trabajo más fundamental? El trabajo de un pastor, escuchen esto, no consiste en suplir él mismo las necesidades de todos, sino el trabajo de un pastor es enseñar y supervisar que el rebaño tenga alimento. En Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4, dice que hubo murmuración en la iglesia porque las viudas de los griegos eran desatendidas. Entonces los 12, los apóstoles, dijeron, bueno, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escuchen lo que dijeron los apóstoles. No es justo que dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y aquí hay que ubicar las cosas. No que servir a las mesas sea algo no propio de un apóstol o de un siervo de Dios, sino que ellos habían entendido que en ese momento ya tenían una responsabilidad y un trabajo más fundamental que hacer. De manera que dijeron ellos, búsquense varones llenos del Espíritu Santo, no cualquier varón, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes les encarguemos nosotros el trabajo, que ellos lo hagan. Y luego añaden, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración y en el ministerio de la palabra. Como pastores, ¿cuál es
nuestro trabajo espiritual así fundamental? Lo práctico es enseñar, pero lo fundamental es la oración y el ministerio de la palabra. Y dice en el versículo 7 que la iglesia crecía, que la palabra de Dios se multiplicaba y el número de los discípulos crecían. Entonces, después en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 1, dice que vino una persecución sobre la iglesia y dice que todos fueron dispersados, salvo los apóstoles. Y esto a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque ellos habían entendido que ellos debían de hacer un papel fundamental y deberían de quedarse allí. Sin embargo, todos fueron esparcidos. Y Pablo lo entendió de esta manera y lo escribió en Efesios 4:11 al 12. Él dijo: Cristo constituyó. Y aquí aparece en escena la razón de nuestra vida, la razón de nuestro existir, la razón de nuestro servicio, que es Jesús, ¿o no? Bueno, se supone que así debe de ser. Y aquí aparece Cristo. Él, dice Pablo, yo lo entendí así, y lo escribe a los Efesios. Miren, Cristo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Fíjense cómo lo entendía Pablo. A fin de, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí encuentro tres palabras claves. Una es perfeccionar. El Señor constituye todos estos ministerios para que hagan algo. Número uno, perfeccionar. Eso es del griego catartizo, que en su primera definición es restaurar. Entonces, el Señor instituyó apóstoles, profetas, evangelistas, etcétera, para restaurar, pero también significa hacer apto, preparar, capacitar, instruir, reparar y ajustar. Para eso Dios puso a los ministerios. Pero luego está otra palabra aquí que yo encuentro: perfeccionar a los santos para la obra. La obra, digan todos la obra. La obra. Esto es del griego ergón, que significa trabajar, laborar, ocuparse. Pero la siguiente palabra es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y ahí aparece la palabra diaconía, que es servicio, pero también significa socorrer, ayudar a la gente. Entonces, el trabajo de un pastor, si quiere tener una iglesia eficaz y que crezca, pero que crezca sana, es tener un trabajo más fundamental: enseñar, capacitar, instruir, reparar, restaurar a los creyentes para que ellos hagan la obra, el trabajo, la labor y se ocupen en el ministerio, que es servir, socorrer y ayudar a los necesitados alrededor de donde ellos se encuentren, sin esperar que el pastor haga todo. El otro punto que yo encontré es cuando se siguen las modas evangélicas, cuando no hay un entendimiento del trabajo pastoral en este caso. Escuchen esto: el crecimiento y desarrollo de una congregación no depende de métodos aplicados, sino de principios, de fundamentos bíblicos. Pero aquí hay un punto importante. Por ejemplo, miren, el evangelismo. Pues esa es una tarea de toda la iglesia, ¿no es cierto? Todos queremos que nuestras iglesias crezcan. Pero cuando Jesús dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio, ese es el mandamiento general. Pero yo tengo que buscar cuál es lo específico para mí, la estrategia y la manera en que Dios quiere que yo lo haga. Porque hay que entender que cada ciudad, cada país, aún dentro de una misma ciudad, cada región de la misma ciudad, cada punto son distintos. Entonces, donde tú estás, tienes que buscar en el Señor no un método,
No, sino la voluntad de Dios y la estrategia para tú hacer la obra en ese lugar donde Dios te plantó. Entonces, hay muchas maneras de hacer el evangelismo, pero los pastores debemos de buscar en Dios la estrategia que Él quiere que nosotros hagamos. Porque es más fácil copiar métodos y estrategias que tal vez les funcionan a algunos. Yo no estoy menospreciando eso, pero son estrategias que Dios le da a uno en cierto lugar y la pone en práctica, y Dios pone la mano allí y comienza a multiplicarse. Y para nosotros es más fácil copiar lo que otros hacen. El otro se desgastó allí, se humilló delante del Señor. Para nosotros nomás esperar a que saque un libro o algo y y copiar el método. Es mucho más fácil eso que buscar la voluntad de Dios para mi congregación. Mi familia es muy distinta a la suya. Yo no conozco una sola familia en mi congregación que sea idéntica. Entonces, yo tengo que tener la sabiduría de Dios para ministrar a mi esposa. Mi esposa no es igual a todas las mujeres, es distinta. Mis hijos también. Cada congregación es diferente, hermanos. Por muchas razones que me tomaría mucho tiempo explicar, pero el problema entonces es el siguiente, miren. Seguir un método que está de moda y hacer a un lado la voluntad de Dios para mi congregación. Y ahí es donde entra el pastor al darse cuenta al correr de los años de que no ha sido eficaz, y comienza a entrar en una frustración porque anda método tras método. Yo le llamo modas evangélicas, pero no en una manera despectiva, no me lo tome mal. Entonces, escuche esto, mire, los métodos son muy limitados porque son dados estratégicamente por Dios a cada pastor. Y si a él le funciona, no necesariamente a mí me va a funcionar. Entonces, para mí se convierte en un método limitado. Pero la guía del Espíritu Santo es ilimitada. Acabo de estar en un evento muy grande donde uno de los pastores dijo: Dios me dio 4 mensajes acerca de vamos a pescar, se llama el título. Entonces, por 4 semanas yo les enseñé a mi congregación tiene como 2,000 personas, y durante 4 semanas yo les enseñé, y el cuarto domingo les dije: ahora todos a pescar. Dice: hermanos, el domingo pasado llegaron 3,500 personas. Y aquí tengo en este set de discos las 4 enseñanzas. ¿Sabe que volaron del stand ahí? ¿Por qué? ¿Por qué cree? Porque dijeron: voy a hacer lo mismo. O sea, nos es más fácil copiar lo que Dios les da a otros que yo buscar a Dios. Y mi responsabilidad es la oración y el ministerio de la palabra. Escuché por ahí en alguna conferencia algo que fue muy trágico, hermanos. Era una conferencia donde se estaba hablando sobre una metodología de evangelismo. Y el pastor dijo: yo sé que se les va a helar la sangre por lo que voy a decir. A mí se me fue hasta los talones de los pies. Dijo: hermanos, si ustedes siguen al pie de la letra este sistema, ni al Espíritu Santo vamos a necesitar. ¿Qué tal, hermanos? Qué terrible, hermanos. Y los que estaban ahí escuchando fueron a sus iglesias porque querían que hubiera una explosión. Y reprodujeron lo mismo, hermano. Explotó, pero en pedazos. Y reprodujeron lo mismo. Hermanos, miren, es que de donde vengo, así. Miren, si lo hacemos al pie de la letra, ni al Espíritu Santo vamos a necesitar. ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Todo por qué? Porque nos falta, meternos más con el Señor. Estamos siempre esperando a ver qué dice el otro, antes qué me dice Dios a mí. El crecimiento y desarrollo y madurez de una iglesia consiste
en contar con cristianos llenos del Espíritu Santo, capacitados, restaurados, enseñados, para que donde quiera que ellos estén, en el trabajo, en la escuela, en la familia, ayuden, socorran, sirvan, supliendo las necesidades de la gente, capacitados. Los cristianos del libro de los Hechos nunca usaron métodos. Haga un estudio para que usted se dé cuenta. Simplemente se dejaron guiar por el Espíritu Santo. La frescura, la espontaneidad de la guía del Espíritu Santo. 3 ejemplos nada más. 1, Pedro y Juan se van al templo y no dijeron, oye, vamos a hacer una campaña de sanidad. No, ellos iban al templo a orar. Entran y está ahí un hombre lisiado. Pues danos dinero. Pues, oye, ¿traes? No, pues no traigo. Mira, no traemos, pero lo que tenemos te damos. ¿Qué te parece? Y aquel les tendía la mano. Dice, mira, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Y aquel hombre se levantó y entró junto con ellos al templo, saltando y alabando a Dios, y se armó un avivamiento que ellos nunca planearon. Simplemente vivían su cristianismo y su testificar de una manera espontánea. Donde quiera que ellos iban, allí el Cristo poderoso iba dentro de ellos, manifestándose. Otro caso ahí en la Escritura es cuando Felipe, en Hechos capítulo 8, dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, mira, vete por ese camino. Y ahí va Felipe. No dijo, Señor, no he tomado curso. No dijo nada. Él caminó y luego dice que iba una carreta por ahí. Y le dice, acércate a la carreta. No, pero Señor, no dijo nada, simplemente se acercó. Habla con el que va allí. Y dice que iba un eunuco leyendo las Escrituras. Entonces yo me lo imagino de esta manera, ¿no? Pues él iba caminando y la carreta así, oye, yo sé que no. Dice, oye, ¿entiendes lo que lees? Fíjense nada más. ¿Usted haría eso? ¿Entiendes lo que lees? Y el hombre dice, pues no entiendo nada, si no hay alguien que me explique. Y dice, y comenzó a explicarle las Escrituras. Y como ya tenía una función dentro del ministerio, le dijo, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Crees? Dice, claro que sí. Pues si crees, órale, vente, vámonos. Y ahí mismo lo bautizó. Qué vida tan más espontánea. Pero ¿qué hacemos ahora? Nos encontramos a alguien y pastor, encontré un hombre con tantos problemas, ¿no viene a orar por él? Y nosotros somos los culpables de que nos den infartos y que estemos todos agobiados, cargados, porque no capacitamos a la gente para que ellos hagan la obra del ministerio. Las ovejas se reproducen en ovejas. Nosotros debemos reproducirnos en líderes, en liderazgo, en gente capacitada para encargar a hombres fieles. Otro caso, este me gusta. Pedro dice que se subió a la azotea a orar. Dice nada más qué cosas, ¿no? A la azotea a orar. Y esto es para gente que luego a veces tiene conceptos tan religiosos, tan distorsionados. Una vez un joven, lo saludé y él comienza a llorar. Dice, oye, quiero hablar contigo. Empieza a llorar. Me dice, sabes, yo quiero servir a Dios, pero mi padre, que es pastor, dice que yo no sirvo para el ministerio. ¿Cómo? Dice, es que fíjate que el otro día entró a mi cuarto. Él quería agarrar unas cosas que tenía ahí en mi closet. Y me dijo, hijo, ¿puedo entrar? Sí, papá, pásale. Y yo estaba acostado, ya estaba despierto. Dice, ¿qué haces, hijo? Dice, pues aquí orando, papá. ¿Sabes qué hizo mi papá? Me tomó así y me dio una bofetada. Y me dijo, a Dios no se le ora acostado. A Dios se le ora hincado y bien vestido con corbata. No estoy exagerando, hermanos. Imagínense. Porque a Dios acostado, qué irreverencia. Ay, hermanos, hemos hecho del evangelio cada concepto totalmente. No, imagínense a Pedro. Yo creo que no ha leído este versículo. Se subió a la azotea a orar. ¿Y qué hay en la azotea?
de una casa. No es un lugar así como para que tú digas, ay, aquí me voy a hincar. Pues se subió a orar. Pero dice en Hechos 10 que previamente había un hombre, un centurión, ¿se acuerdan? Un hombre que oraba a Dios siempre, pero este era un gentil. Y Dios había enviado un ángel y le dijo, mira, tus limosnas y tus oraciones han subido para memoria tuya. Pero mira, manda por un hombre que se llama Pedro, él te dará palabras de vida. Y aquel hombre, Cornelio, se llamaba, mejor dicho, manda a buscar a ese tal Pedro. Y él se sube a la azotea y está ahí orando. Y luego tiene allá una visión de que los animales, todo lo del lienzo aquel, ¿se acuerda? Usted conoce esa visión. Entonces llegan y dicen, oye, aquí preguntan, ¿aquí vive un tal Pedro? Y dice, sí, ¿dónde está? Pues es que Dios nos envía porque quiere que le vaya a hablar a Cornelio. A ver, espérate. Entonces sube uno y estaba Pedro en la azotea orando. Oye, Pedro, y a Dios le había dicho que iban a venir a buscarlo. Pedro, ahí está un siervo de un tal Cornelio que dice que vayas con él, que porque tú le vas a dar palabras de vida. Y se baja de volada el apóstol y se va con ellos y llega a su casa y les predica. Fíjate qué manera de hacer la obra de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Y dice que cuando llegó estaba allí un montón de gente y creyó toda su casa con él y se armó un avivamiento allí. ¿Saben cómo han surgido las 15 congregaciones que alrededor de la ciudad ahorita tenemos? Así. Con gente que ha entendido que ellos pueden estar en cualquier lugar y no tienen que hablarme a mí para orar por alguien. ¿No? Entonces, Jesús, si observamos bien el Evangelio, nunca usó el mismo método, ni siquiera el mismo discurso para evangelizar, ni para sanar a los enfermos. Algunos pasajes así brevemente. Nicodemo, ¿se acuerdan cómo se acercó con él? Bueno, Nicodemo se acerca con él y empiezan a dialogar, y Jesús fue a él al que le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Fue a él. No hay otro caso en la Biblia donde Jesús haya repetido la misma manera de decirle a aquel maestro de Israel. Y nosotros, para todo, pero tienes que nacer de nuevo. Está bien, pero hermanos, a la samaritana no le dijo eso. Le llegó por su necesidad. A Zaqueo le dijo, bájate de allí, voy a ir a tu casa, invítame un chocomil. Y bueno, cuando le dice, voy a tu casa, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas, voy a tu casa? Quiero ir a tu casa, prepararle una cena, ¿no? Prepararle una comida, recibirlo bien. A un ciego, en una ocasión lo tocó y sanó. A otro lo tocó 2 veces. Escupió y le untó, le dijo, ve para allá, lávate, ve. Dice, ¿qué ves? Dice, pues veo como árboles. Dice, a ver, acércate otra vez, y ¡pum!, lo vuelve a tocar. Ahora sí ya ves, ahora sí ya veo. 2 veces lo tocó. Y a otro una sola vez. Chequen eso. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que hay una sabiduría, hermanos. Necesitamos la sabiduría de Dios. Él siempre se acercó a la gente, y eso es lo que tenemos que enseñarle a la gente. Ese es mi trabajo como pastor, brindarles a ellos la oportunidad, enseñándolos, capacitándolos, restaurándolos, dirigiéndolos, ajustándolos, para que donde quiera que ellos se encuentren sean testigos eficaces y me dejen dormir a las 3 de la mañana. Usted no sabe. Bueno, yo puedo decir esto, a pesar de que son una buena cantidad de miles de personas las que pastoreamos, soy un pastor muy descansado. ¿Por qué? Porque estos principios, que son bien simples, los he entendido. Y yo no tengo inseguridad de que Dios use
a la gente que está bajo nuestro liderazgo hasta con más autoridad y poder, y unción y dones del Espíritu Santo. Al contrario, yo digo, ay Señor, ahí la llevo, estoy haciendo el trabajo. Pero fíjese, el problema en muchos líderes es que se sienten celosos de la gente que tienen allí, porque Dios los empieza a usar. Hermano, esto es de casi diario. Empieza un hermanito ahí en la congregación a destacar. Entonces el pastor lo mira y dice, se me hace que este tiene madera, este tiene con qué. Y se le acerca, oye, ¿cuándo nos predica? Ni le enseña ni nada. ¿Cuándo nos predica? Luego le suelta el púlpito. Y el pastor, ay no, el muchacho, ay yo no, pastor, ándele, todo lo puede en Cristo que le fortalece, ¿o no? El domingo predíquenos. Entonces se sube el aprendiz, pero la gracia de Dios está allí y suelta un mensaje tremendo. Hasta sanidades hubo mientras él predicaba. Y cuando él se baja y termina de predicar, toda la congregación está así, toda impactada. Y el pastor también, y apenas puede decir algo y dice, ay hermano, gloria a Dios, yo sabía. Pero luego despide a la gente y ve que la gente va con el aprendiz y ya no van con él. Hermano, qué tremendo, ay Dios me tocó, mire, me sanó. Yo no podía extender el brazo y mire mi muela ayer. Y el otro todo asustado así, ¿no? Entonces, como no lo enseñó, no lo capacitó, hay un peligro en ese, de que se le suba. Pero el otro dice, no, yo me encargo que no se le suba, dice el pastor. Entonces a los 15 días la gente empieza, pastor, ¿por qué no invita al hermano a predicar? Qué tremendo lo hizo. Entonces empieza a sentir que le mueven el tapete. No, me va a dividir. No, y empieza a sentir celos de la oveja. ¿Cuántos tienen hijos en lo natural? ¿No quiere que se reproduzcan? ¿Sí? ¿Usted nunca siente celos de un hijo? ¿Por qué sentir celos de las ovejas? Porque tienen dones, porque tienen talentos, y también a ellos Dios les ha dado el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, qué tremendo es cuando nosotros entendemos que la espontaneidad del Espíritu Santo, de la guía, es algo tremendo, hermanos. Si tú tienes 50 personas en tu congregación y los enseñas, los capacitas, los restauras, los ajustas, tú tienes 50 potenciales evangelistas ahí. Y donde quiera pueden hablar, pero la sabiduría a veces nos ha faltado. En lugar de soltarles y decirles que ellos pueden ser testigos, no hombre, el fuego que trae el recién convertido se lo apagamos. Tienes que estudiar 2 años evangelismo, un curso de evangelismo. Y sí, ay pastor, pero no, mira, es que no la vais a regar. Mejor, mira, yo te doy un curso. Y en 2 años y les apagamos el fuego. Y luego ya no quiere testificar allá adentro, quiere dar testimonio acá arriba. Fíjense, déjenme contarle algo que me pasó recién convertido. Yo tenía una tía, tenía una semana de convertido. Una tía mía, hermana de mi madre, era alcohólica, la señora. Entonces yo sentí algo en mi corazón y fui y le hablé de Cristo. Y me dijo, sobrino, eso es lo que yo había estado buscando, pero no sabía cómo, ni qué, ni cuándo, ni dónde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, para yo recibir a Cristo. Yo le dije, muy fácil, tía. El domingo la llevo a la iglesia y se espera que el pastor diga, ¿quién quiere recibir a Cristo? Porque así me habían enseñado. Entonces usted levanta la mano y le va a decir, pase al frente. Entonces usted pasa al frente y recibe a Cristo. Y era un lunes. Y dice, hasta el domingo, sobrino. Sí, hasta el domingo. El martes me llama, oye sobrino, es que yo tengo una necesidad de Dios. Tía, ya le dije que el domingo vamos a ir, el pastor, porque así no me habían enseñado a llevar gente a la iglesia para que luego el pastor les tirara el anzuelo y los pescara. Entonces el pastor te va a decir, ¿quién quiere recibir a Cristo?
Y entonces usted, tía, levanta la mano, él va a decir, pasa al frente, y usted pasa ahí al frente. Y todos los días me llamaba. Tía, me habla el sábado y me dice, sobrino, le digo, tía, mañana voy por usted. Dice, sobrino, es que ¿sabes qué? Mis hijos me están invitando a una fiesta. Y el problema de ella es el alcohol. Yo le dije, no vaya, tía. Dice, mira, hijo, te prometo que es la última borrachera que me pego. No, mire, pero mire, dice, mañana voy a ir un poco cruda, decimos en México. Mal, por tanto vino. Dice, pero voy a recibir a Cristo. No vaya, tía. Dice, no, va a ser la última. Y mañana vamos a la iglesia. Cuando el pastor diga, ¿quién quiere recibir a Cristo? Mira, sobrino, yo soy la primera. Y se va a la fiesta. En la madrugada suena el teléfono. ¿Ustedes conocen una señora así, unas personas así? Sí, ¿qué pasó? Pues venían en el periférico, en una carretera, se voltearon, iban bien borrachos. Y se muere mi tía. Salió del auto y el auto le cayó encima. La aplastó y se murió. Me di una enojada, hermano. Yo dije, ¿por qué tiene que ser hasta el domingo? ¿Por qué? El diablo me la quitó. Yo me acuerdo, tenía una semana de cristiano. Claramente escuché la voz de Dios. Es que no tiene que ser así. Y yo me asusté. Yo estaba aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Mira, de aquí en adelante tú ora. Al que le hables, se vayas en el camión, estés en la calle, donde sea. Yo dije, ya nadie, jamás el diablo me va a volver a quitar a alguien. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué tengo que traerlos? ¿Por qué tienen que traerlos aquí para luego yo como pastor tirarles el anzuelo y que reciban a Cristo? ¿Por qué tiene que ser así? En ese lapso el diablo hace lo que quiere con la gente. Entonces, bueno, yo crecí en una iglesia así, pero hermano, déjame decirle algo. Yo no los traía sin Cristo. Y déjeme hacer, yo hice un recuento así rápidamente de mis primer año, primeros 2 años de cristiano. Y yo recuerdo haber llevado a la gente en ese entonces que yo le hablaba con Cristo en su corazón. Algunos ya hasta hablaban en lenguas, porque les decía, tú puedes recibir el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? Y les explicaba y oraba y hablaban en lenguas. Entonces ellos llegaban a la congregación ya cristianos y el pastor insistía, como era una iglesia chica, pues se notaba cuando había uno nuevo, ¿no? Tú, joven, recibe a Cristo en tu corazón. Y el otro ya estaba, y todavía quería que pasara allí el muchacho, ¿no? Mira, yo hice un recuento. ¿Y qué serán? No sé, 10, 12, 15 personas de ese tiempo hoy están en el ministerio, hermano. Son pastores. Desde entonces dije, no. Si algún día soy pastor, yo le voy a decir a la gente, cuando le hables a tus vecinos, allí mismo, mira, allí mismo, no me los traigas a mí. Haz toda la labor completa. Y ay, hermano, es la campaña más barata que hay. No cuesta 1 centavo. Entonces esto me ha hecho ver que hay 2 tipos de iglesias que funcionan de 2 maneras. Una es un tipo de iglesia que funciona como lo que se ha conocido como centro evangelístico. ¿Cómo es esto? La iglesia que funciona como centro evangelístico, bueno, pues es una iglesia que tiene un edificio con un gran letrero ahí en la puerta, ¿no? Que dice Centro Evangelístico Pentecostal y Misionero, el Pozo de Jacob. Y efectivamente, ¿no? El agua en los pozos se estanca y el agua estancada es criadero de bichos. Pero bueno, entonces, la gente que asiste a una iglesia que funciona de esa manera tiene el concepto de que voy a la iglesia a servir a Dios. La gente le pregunta, ¿a dónde vas? Los ven con su Biblia, ¿no? El domingo. Oye, ¿a dónde vas? A servir a Dios, dicen. O sea, por todos lados les inculcan de que a Dios se le sirve cuando va a la iglesia. Es una parte nada más. Entonces, la persona tiene este concepto y su servicio
se reduce a las 4 paredes del edificio. Generalmente este tipo de iglesias, yo las llamo de una manera, pero no es despectivo, hermano, no me lo tome a mal. Yo les llamo iglesias campañeras. Iglesias que siempre están de campaña y toda la vida son 50. Y campaña tras campaña, tras campaña, tras campaña, y se llena y luego ya se va el evangelista y otra vez las 50, y luego se les muere uno y 49, y campaña tras campaña. Yo les llamo iglesias campañeras. Ellos dicen cosas como estas: vamos a hacer una campaña, hermanos, una campaña evangelística, dicen ellos. Y alguien pregunta por ahí: ¿y en dónde? Pues ¿cómo que en dónde? ¿Aquí en la iglesia? ¿Aquí? Pues ¿dónde creías? Ay, no, pues es que yo no sé. Ahora, arman un buen programa y lo anuncian, la campaña evangelística, en la radio y en la televisión cristiana. ¿No se le hace ridículo que anuncien su campaña evangelística en la radio cristiana y en la televisión cristiana? Pues esos ya están evangelizados, porque es radio cristiana, televisión, uno que otro ve ahí, ¿no? Pero ellos, ¿qué hacen? Bueno, el mensaje dice: vengan a oír, vengan a recibir un milagro, vengan a oír al gran evangelista, vengan, vengan, vengan. Ese es el énfasis de las iglesias campañeras: vengan, 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 vengan. En una iglesia que funciona como centro evangelístico, se enfocan en meter gente adentro del templo, y para retener a los que logran meter, arman un programa espectacular, obviamente, ¿no? Contratan un buen artista, no le hace que les cobre, ellos están dispuestos a pagar. El cantante de moda para estar a la vanguardia, ¿no? Y luego arman testimonios de impacto. Invitan a uno que mató a su abuelita y con un machete la partió en pedacitos y luego se la comió. Y todos ahí: ¡qué testimonio tan tremendo! Yo tuve un maestro de la Biblia que estábamos un día en una congregación. Es un maestro de la Biblia impresionante ese hombre. Entonces, pues era una campaña. Entonces, el que estaba testificando contó cada testimonio, todas las maldades que había hecho el tipo. Entre ellas, hasta había violado a una de sus hijas. No, tremendo. Pero el Señor me salvó y todos. Entonces, el maestro mío que estaba hacia un lado me dice, estaba así. Dice: Chuy, yo no sé qué sea de más impacto. Dice: mira, yo nací en un hogar cristiano. Mis padres, hombres piadosos, una mujer piadosa, de oración, me encaminaron los caminos de Dios. Yo nunca he tocado un cigarro, tengo 35 años, sirvo a Dios, nunca probé la droga, soy virgen. Dice: si yo me subo a darles este testimonio, los voy a aburrir. Yo no sé qué sea más testimonio, si partir a la abuelita en pedazos y comérsela, o guardarse sin mancha del mundo. Y yo lo miré, le dije: oye, ¿de veras? Dice: no, ni siquiera me he atrevido a dar mi testimonio. Ese testimonio no es de impacto, ese aburre a la gente. Entonces, ya de ahí vamos con la mentalidad de que hay que armar así la campaña. Pero luego hay un énfasis en lo milagroso. Y por supuesto, predicadores que hablen de temas pues que llamen la atención, como los demonios andan pululando. Y otros todavía: no, que la bestia, y no sé cuánta cosa, ¿no? Olvidándose casi totalmente de la vida cristiana y de cómo vencer la bestia que llevamos dentro. Ahora, fíjense, si no logran meter mucha gente, si no crece la iglesia, salen con los pretextos tan trillados, increíbles, como este: hermanos, poquitos pero benditos. Pero eso es filosófico, ¿no?
poquitos pero benditos. Pero luego se ponen medio bíblicos. Hermanos, gloria a Dios, como dijo el Señor, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Mire, en primer lugar, ve el contexto de ese versículo y no se habla de reunión de adoración. Ese versículo el contexto es disciplina en la iglesia, donde se reúnen 2 testigos para enfrentar al otro. Ahí está el Señor apoyando la disciplina para el indisciplinado en la iglesia. Vea el contexto. Otro, este está bueno. Somos la manada pequeña. Otros todavía siguen filosofando y dicen: no, el Señor no quiere cantidad sino calidad. Y luego yo veo el Evangelio de San Juan, cuando en Apocalipsis, cuando Juan dice que oyó la voz de millones y millones, y esos son, como dicen allá en Guadalajara, bien muchos millones. Los de allá se acordaron, ¿verdad? En la iglesia como centro evangelístico, obviamente todo gira alrededor de un hombre carismático, que todo lo hace, ¿no? Él predica, solo él ora por los enfermos, solo él impone las manos. La obra sin mí se cae. Pues resulta que cuando desaparece del mapa ese pastor, desaparece la iglesia también. Yo conozco al menos 2 iglesias en Guadalajara que se han desintegrado después de que el pastor muere. Una de más de 1,000 personas, porque él hacía todo. Entonces a la hora de que se muere el pastor, la gente no sabía ni qué, no sabía para dónde, y se desintegró la iglesia. Un día estaba en una reunión de pastores y estaba la esposa de un pastor, y alguien le dio el lugar. Dice: hermanos, pues como ustedes saben, mi esposo se lo llevó el Señor, y bueno, yo tengo paz por eso en nombre de Dios. Y todos ahí, ¿verdad? No, pues sí, hermana, fortaleza, y juntamos una ofrenda para los gastos funerarios y todo el asunto. Pero luego ella dice: pero lo que me preocupa es que la iglesia se está desintegrando, hermanos. Ayúdenme a orar porque no sabemos qué hacer. Entonces yo estaba junto a un pastor que le dije: mira, escucha eso y aprende. Dios nos está hablando. Dios nos está hablando. ¿Qué pasa con ese tipo de iglesias? Se desintegran, hermano. ¿Por qué? Porque no hay gente, no hay multiplicación, no hay duplicación, no hay hombres fieles a quienes encargarles el trabajo. Cuando yo me fui a Argentina, yo delegué entre esos, hoy que alguien que es misionero, Guillermo Gómez, que está aquí, que se vino a levantar una congregación en Fontana, en California, y yo les dejé a ellos encargados la iglesia. Yo me acuerdo que le dije a Dios: Señor, ok, yo me voy. Me hubieras mandado a Michoacán, estaba más cerquita. ¿Por qué me mandas hasta la Patagonia? Y bueno, él me dijo: bueno, las condiciones las pongo yo. No, está bien, Señor. ¿Y a quién le dejo la congregación? ¿Cómo a quién? Pues con los que has estado trabajando. Bueno, está bien, Señor. Dice: debes de confiar, aprende a confiar y depositar confianza en ellos. Dice: tienes que arriesgarte, así como yo me estoy arriesgando contigo. Porque Dios me estaba depositando algo y Él estaba arriesgando algo al ser enviado para allá. Entonces, una iglesia como centro evangelístico, los creyentes terminan siendo un puñado de espectadores, hermano. Y se produce lo inevitable como una consecuencia. ¿Qué es lo que sucede? El cristiano sabe en su corazón que Dios lo quiere usar, pero como su entendimiento le dice que solo en la iglesia puede servir, se rebela. Porque resulta que en la iglesia nada más hay un pastor, uno que otro dirigente de alabanza. Entonces, como muchos sienten el llamado, pero les han enseñado que solo a Dios se le sirve dentro de la iglesia, pues quieren tumbar al pastor. Dentro de ellos saben que Dios los quiere usar, pero su entendimiento no llega más allá de que solo en las 4 paredes se sirve a Dios. Entonces se rebelan, se divide la iglesia, o se va a otra iglesia que funciona como centro evangelístico y termina frustrado,
amargado y religioso. Fíjense nada más. Pero la otra iglesia que hace su labor, como el de Efesios 4:11, que entiende, es una iglesia que funciona como una fuerza de alcance evangelístico. Este tipo de iglesia entiende perfectamente Mateo 13:38. Cuando Jesús dijo, la semilla, pues es la palabra de Dios. Pero luego dice, el campo es el mundo, donde se ha de sembrar la semilla. ¿En dónde? ¿Dónde es el campo? ¿Aquí adentro o allá afuera? Allá afuera. Yo nunca he visto a un agricultor sembrar su semilla allí en su casa. Siempre sale al campo. Nunca he visto a un pescador al cual los peces vengan a él. No, él tiene que ir al río, él tiene que ir al mar, él tiene que ir al lago a pescar. Y si ustedes se fijan, utiliza diferentes carnadas, no una sola, según lo que quiera agarrar. Y él tira la carnada. Entonces, mientras no entendamos que el campo donde vamos a sembrar y donde vamos a hacer luz es el mundo, nos vamos a encerrar aquí adentro. Entonces, una iglesia que funciona como centro evangelístico, imagínense, iglesia cristiana, centro evangelístico con un nombre X, centro evangelístico. La iglesia, centro evangelístico. Hágame usted favor. Ese concepto no está en la Biblia, hermano. Búsquele, de verdad. No está en la Biblia. Fíjese, una iglesia que funciona de esa manera, como fuerza de alcance, entiende que el campo es el mundo. Por lo tanto, no tiene problemas en entender Marcos 16:15. Id por todo el mundo. Como me dice el que ha sido mi tutor por casi 30 años, Chuy, me dice, ¿qué no entiende de la palabra id? ¿Entiendes esa palabra id? Pues sí, es salir. Pero ¿qué decimos nosotros? Vengan. Mientras que Jesús dijo, vayan, id por todo el mundo, nosotros le decimos, vengan. Vengan a oír, vengan a recibir sanidad, vengan. Y el Señor dice, no. ¿Saben cuál fue la razón de la persecución? ¿Por qué Jesús permitió la persecución a la iglesia? ¿Por qué creen? Porque Él les había dicho, me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y se quedaron. Y, no han entendido. Bueno, yo los voy a hacer entender. Ahí les va. Y que se viene la persecución. Y corrieron por todos lados y llenaron el mundo del evangelio de Jesucristo. Hermano, no tenemos por qué esperar a que suceda eso, ¿verdad que no? Yo estuve en una iglesia, hermano, donde pasó eso. Era un centro ahí. No dejaban salir a nadie. No dejaban que nadie hiciera nada. Ya todo era adentro. Un día, la esposa del pastor nos encuentra en un pasillo y nos dice, Chuy y Vicky, y nos mira así, ustedes nunca se vayan a ir de aquí, nunca se vayan a ir. Yo le dije, ¿por qué nos dice eso, pastora? Pues yo nada más les digo, es que el mover está aquí, no se vayan nunca. Entonces mi respuesta en ese momento fue muy espontánea. Le dije, ay, hermana, pues, ¿y si Dios nos lleva? No, ustedes tienen que estar aquí. Y a los 15 días, hermano, como que algo, ella, no sé, pero a los 15 días el Señor me habla de salir para levantar lo que hoy es casa de oración. Imagínate. Y hubo situaciones de no querernos dejar. Difícilmente oraron por nosotros. Un domingo en las 3 reuniones que había. Y como no había esa mentalidad de que todos podemos ser testigos y que el evangelio se esparciera, pues ¿qué sucedió? Vino una explosión, la explosión avienta por todos lados. Y hoy hay por muchos lugares gente que nació allí, que creció allí, y Dios en su misericordia ha levantado a muchos. Hoy esa iglesia, no sé, sería una mega iglesia si hubiera entendido el propósito de Dios. Entonces, miren,
Bueno, en Hechos 1:8 dice: recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Testigos dónde? Fíjense, ahí en la congregación, sí damos testimonios, pero es muy eventual, muy eventual. Normalmente no, allá como cada año un testimonio. Pero le voy a decir la razón. Porque el testimonio debe ser allá afuera. Hay gente que viene: oiga, pastor, fíjese, yo tengo un tremendo testimonio, déjeme contárselo a la iglesia. Le digo: no, mira, no, porque, mira, no trabajamos de esa manera. Mejor, mira, vete al mercado y cuéntaselos a todos. No, pero pues ahí no. ¿Cómo no? Ahí no te dan ofrenda, ¿verdad? ¿Vienes por la ofrenda o vienes por el testimonio? Digo, ya después de tantos años uno se da cuenta que muchos nomás andan sobre la ofrenda. Y me imagino que hasta inventan lo de la abuelita que se la comieron. No lo sé, pero fíjense, este tipo de iglesia sabe que cada miembro es un testigo de Jesús. Cada persona es un testigo de Jesús. El liderazgo de una iglesia que entiende este principio y que funciona como una fuerza evangelística, hace su trabajo. Se toma el tiempo el pastor, el liderazgo, de capacitar, de instruir, de enseñar, de equipar a su gente, para que a través de la guía del Espíritu Santo y de los dones espirituales que el Espíritu Santo reparte a cada uno según Él crea conveniente, ellos sean testigos de Jesús en cualquier lado. En el trabajo, en la familia, en la escuela, en la calle, en el centro comercial, en todos lados, hermano. Fíjese, cuando hay gente que llega a veces de otras ciudades, ya cristianos, o a veces de otra congregación, y dicen: oiga, pastor, aquí usted nunca hace un llamamiento para que reciban a Cristo. Se me hace que tiene puros sepulcros blanqueados. Un día me dijo uno aquí. Le dije: no, hermano. Y yo me reí, ¿no? Déjeme explicarle. Y le expliqué todo esto. Es que nosotros funcionamos así, mire, hermano. Y se queda: oye, está interesante. Le digo: es la campaña más barata que hay, hermano. No gastas un peso. Y en eso está una familia, ¿no? Y me dice, que querían hablar. Le digo: permítame un segundito. Dice: es rápido, pastor, es rápido. Dice: mire, es que traigo a esta gente, a esta familia que son vecinos, y les hablé de Cristo y quiero que ore para que reciban a Cristo. Entonces le dije: oye, ¿tú cuánto tiempo tienes en la congregación? 3 años. Entonces, porque cada año o cada 2 años yo doy la visión estratégica de evangelismo que Dios nos dio hace 23 años. Y dice: sí he escuchado. Entonces mira, yo no voy a orar por ellos, tú ora para que reciban a Cristo. Ándale, tú puedes, ándale. Pero ¿cómo? Tú sabes. Bueno, sí, es que me da pena, pastor. Y el otro viendo todo: no, que no te dé pena. A ver, ándale, yo estoy allí presente. Entonces ya, miren, y los empieza a guiar, hermanos. Van a recibir a Jesús. Y yo así viéndolos. Y él, ya hacen la oración toda la familia. Le dije: ahora darles el paquete completo. Sí. ¿Quieren el poder de Dios? ¿Y cómo es eso? El bautismo con el Espíritu Santo. Y el otro ahí viendo. Y oran y reciben el bautismo con el Espíritu Santo, hermano. Le digo: ya ve, eso hazlo. Ya nomás tráelos aquí y yo les doy de comer. Abran la boquita, mis hijos, y les doy su comidita. Porque la familia se reúne en la congregación no para oír un testimonio que deben oír los que no conocen a Cristo, sino una palabra que los alimente, que los edifique, que los confronte, que los haga reflexionar, que vuelvan en sí como Nabucodonosor, y volviendo en sí, o como el pródigo, y volviendo en sí dijo. Entonces, finalmente, esta iglesia entiende perfectamente que hay tres principios fundamentales para que la iglesia funcione eficazmente. Número 1, cuando ellos se reúnen, lo primero que hacen es ministrar a Dios en adoración, en alabanza. Esa es una actividad del cristiano, y no con cantos evangelísticos, porque cantos de mensaje para los que son allá afuera. Agarra tu guitarra y vete allá afuera.
Pero aquí cantos que sean, donde tú le hables a Él. Entonces, cuando nosotros le brindamos a la gente la oportunidad de adorar, y hermano, después, este tipo de iglesias entiende que el primer ministerio es hacia Dios, el segundo es el ministerio a los santos, y es cuando ya viene la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra y la administración a través de los dones que los hermanos tienen, donde fluye, donde hay una atmósfera profética, donde los hermanos se reúnen para adorar a Dios y edificarse y ser enseñados, restaurados. ¿Para qué? Número 3, para salir al mundo y enfrentarse a ese mundo que es ateo, es pagano, es irreverente, pero llevan con ellos la presencia de Dios, el entendimiento de que no tienen que esperar al domingo para traer a la gente para que el pastor los meta al reino de Dios, sino que ellos mismos saben y han entendido este versículo que dijo Jesús: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo. Todos los que creen estas señales seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Quién va a hacer eso? Todo creyente, no nada más el pastor. Hermanos, esa es la iglesia que Dios quiere que funcione eficaz. Es muy sencillo, pero a la vez es difícil porque somos muy metódicos y somos muy fáciles. Queremos todo así rápido. Y ¿qué le creció? 10,000 personas en un año. Pues yo 20,000 para el 2000, dice uno por ahí. 50,000 para el año 2000, no sé qué. No, pues qué suave, qué fácil, ¿verdad? Y luego ya pasa un año, otro año, y como no les funciona, se frustran. Y luego viene otro, y ya se hace moda, y luego otro, y otro. Pero la iglesia que entiende su tarea, sus líderes, sus pastores, hermanos, esa iglesia es constante. Y sigue siendo testigo donde está, y la gente entiende. Y llega un momento, es como cuando despega un jet. Ese avión está muy pesado, cuando va rodando se siente así, ¿se han fijado? Sobre todo los grandes aviones se sienten así. Y tú dices, ay, ¿cómo va a despegar esto? Está súper pesado, ¿cuántas toneladas? Y empieza a agarrar pista y empieza a acelerar y se siente así. Y de pronto, todos van ahí, ay, Dios mío, todos. Que levante, dice todo. Finalmente despega. Bueno, lleva cierta velocidad, pero ya despegó. Y ahí va con los motores a todo lo que dan. Pero llega un momento cuando está en las alturas y ya va casi con la inercia, ¿se fijan? Donde ya tú te paras, vas al baño. Una iglesia, hermanos, cuando llega a la inercia del vuelo que lleva o de la guía del Espíritu Santo, es una iglesia, hermanos, que no tienes que estar dándole duro a la gente cada domingo. Traigan gente, no trabajan, no hacen nada, y empiezan a regañarlos ahí. Hay que enseñarlos a volar como las águilas. Amén. Termino con esto. Una iglesia que funciona como fuerza hacia el mundo es la clase de iglesia que el Señor desea. Una iglesia que sea luz del mundo. Ese es otro tema aparte, porque nos las gastamos bien, pero bien los pastores. No, deja el mundo y vente. Apártense del mundo, salgan del mundo, y no les explicamos qué es salir del mundo. Por un lado, Jesús dijo, ustedes son luz del mundo, y por otro les decimos, no, sepárense del mundo, y no sabemos entenderlo. Y los metemos en problemas a la gente. Porque luego tenemos un montón de gente que quiere servir de tiempo completo allí, y tú dices, híjole, ¿cómo le hago con tanto? ¿Ven? Entonces ahí entras en un problema, pero cuando tú entiendes que es a través de los miembros, somos un cuerpo, que Jesús se puede manifestar al mundo. Una iglesia donde cada miembro sea la expresión de Jesús en este mundo. Qué gozo es cuando la gente viene y te dice, hermano, mire, ya gané a toda mi familia. Ya gané a toda mi familia.
Ya me gané a mi jefe en el trabajo, a mi compañero en el trabajo. Termino con esto, miren. Es un principio muy sencillo. Si un taxista trabaja en su auto, tiene puros compañeros taxistas, ¿no? Pues ¿a quién va a ganar él? Pues a puros taxistas. ¿Y a los pasajeros? Un cuñado mío, esposa de mi hermana, tiene un taxi. No, se gana gente, pero no solo él, cualquiera. La señora que va al mercado, hola doña Chole, ¿cómo está? Ay, pues estoy, fíjese, ¿cómo? ¿Qué le pasó a su marido? No, es que no llegó a dormir y ya no sé qué hacer. Yo sí sé qué puede hacer. Y ahí le testifican. ¿Puedo orar por usted? ¿Quiere recibir a Cristo? Mire el Señor, a ver, véngase por acá. Y allí, en la parada del camión, hasta en el camión, no dejes que el diablo te los quite. Ay, hermano, cuando enseñé a la iglesia así, yo duermo mis 6 horas, 7 horas. No me despiertan, a menos de que haya alguna situación que requiera, ¿no? Pero la gente está ya en una inercia. ¿Y eso quién lo para, hermano? Nadie. Entonces, yo estoy haciendo un trabajo fundamental. Preparar gente, ya los que son para el ministerio, aquí, hombres fieles, mujeres fieles, a quien les encarguemos. Yo estoy seguro que cuando me muera, eso sigue. Cuando yo regresé de Argentina, hermanos, no solo siguió la iglesia, estaba más grande. Y la gente me dice, ¿usted es el pastor? Sí, yo soy. A mucho gusto. Hombres fieles. Y ahora ellos ya andan volando por todos lados. Con todo el corazón, hermano. Son principios muy simples, muy sencillos, que yo quiero dejar en su corazón. Analícelos, véalos a la luz de la palabra y pídale a Dios sabiduría. Amén. Oremos. Póngase de pie. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de